Venga, brindis, venga, otro brindis, más brindis. Muy buenas noches, bienvenidos a Estudio Estadio. Eran las celebraciones propias después de la conquista de un campeonato que el Barça ha atrapado en el último instante, su cuarta liga consecutiva. Para ganarla ha hecho falta, primero, que venciera a un dificilísimo rival, el Sevilla, que se adelantó en 2 ocasiones en el marcador y al que terminó goleando. Y segundo, que el favorito en ese último encuentro, el equipo que más tiempo ha liderado el campeonato, el que dependía de sí mismo, el Deportivo de La Coruña, fallara. En la culminación de la mala suerte, Jukic, en el minuto 89 del encuentro, desperdició un penalti. Una vez más se han roto las reglas de la fortuna y de la lógica, y el Barça es el campeón. Un justo campeón, el campeón del gol, de la capacidad ofensiva. 90 goles se ha impuesto ante el equipo que mejor defensa ha hecho en todo el campeonato. 18 goles los recibidos por Liaño. Eso fue ayer. Hoy se han conocido quiénes descienden definitivamente, quiénes promocionan. El Osasuna ya ha descendido, hoy le acompaña el Lleida. Y tenemos los 2 equipos que van a promocionar, el Valladolid y el Rayo Vallecano. Y hace unos instantes, hace hora y media, se efectuaba el sorteo en la Federación Española de Fútbol de promoción y ya tenemos los emparejamientos. Rayo Compostela y Toledo Valladolid. Rayo Compostela, Toledo Valladolid, partidos de promoción a primera. Por lo que respecta al resto de la jornada, hay que registrar una contundente victoria del Zaragoza frente al Real Madrid, una sorprendente victoria también del Logroñés a domicilio, proeza del Logroñés en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, y el alivio definitivo del Atlético de Madrid, que vencía esta tarde al Rayo Vallecano por 2-0. Repasen con nosotros lo que ha sucedido en esta última jornada de Liga, en el último Estudio Estadio de la temporada, que tiene estos titulares. Una vez más en el último partido y ayer en el último minuto, el Barcelona ganó su cuarta liga consecutiva. Romario ha sido el máximo goleador del campeonato con 30 goles. Ahora el objetivo es la Copa de Europa. El Deportivo no aguantó la presión del último minuto. Jukic falló el penalti que no quiso tirar Bebeto. A pesar de todo, La Coruña reaccionó con deportividad ante el desastre. La derrota del Rayo Vallecano en el Calderón, acompañada de la victoria del Logroñés, les ha llevado a los vallecanos a la promoción. 86 minutos aguantaron con el empate ante un Atlético que ha terminado de manera brillante una mala temporada. La victoria de los riojanos en el Tartiere les ha liberado de la promoción. 2 goles de Salenko dieron la vuelta al marcador que había abierto Jankovic en el primer tiempo. Contundente victoria del Zaragoza ante el Real Madrid, que le da la tercera posición en la tabla. Los blancos quedan cuartos y cierran su peor campaña en los últimos años. El Madrid llevaba 10 temporadas sin perder en la Romareda. El Toledo acompaña al Compostela en la promoción de ascenso a primera. Su triunfo ante el Barcelona B le ha otorgado la 4ª plaza en su primera temporada en la categoría. Estos han sido los resultados: Albacete 1, Real Sociedad 1, Barcelona 5, Sevilla 2, Zaragoza 4, Real Madrid 1, Osasuna 3, Sporting de Gijón 0, Valladolid 0, Celta 0, Deportivo de La Coruña 0, Valencia 0, Oviedo 1, Logroñés 2, Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 0, Racing de Santander 2, Lleida 1 y Athletic de Bilbao 3, Tenerife 2. ¿Quién lo iba a decir que aquella frase que pronunció Johan Cruyff hace ya mucho tiempo, después de que su equipo encajara un varapalo ante el Zaragoza 6-3, iba a ser lapidaria? Esta derrota nos hará campeones, y así ha sido. Desde entonces el Barça ha sumado 28 de los 30 puntos posibles. Ha ido limando diferencias que llegaron a ser hasta de 6 puntos con respecto al líder hasta ese último partido. Y ya se sabe, es algo incuestionable en estos últimos tiempos, el Barça en el momento de la verdad responde. Ayer el Sevilla se lo puso muy difícil, pero la confianza en sus posibilidades, en su juego, el coraje, le llevó a la victoria. El Barça tripite, pero con la tensión a tope. El Sevilla se adelantó por 2 veces en el marcador. Suyo fue el primer tiempo. Claro que en la cronología la primera oportunidad fue blaugrana. Corta Cortijo de cabeza. Offside de Romario
Oportunidad de Guillermo Amor. Era el minuto 7,5. Y oportuno el defensor hispalense. 12 minutos, el 0-1. Zucker empezó la jugada Simeone y la culmina con este cabezazo batiendo a Zubizarreta. Vemos cómo centra Zucker, cómo rechaza a Ferrer y Simeone se anticipa a Guardiola, que no reacciona. Este es el 8º gol del argentino internacional Diego Simeone. De falta, Zucker falla. Tranquilidad. 20 minutos y 19 segundos. Llega el empate. Mikael Laudrup. Buen recorte y frente a él Rafa Paz. Quiebro, centro y Stoichkov volea con bote y empata 1. La jugada magnífica del danés y el 15º gol del búlgaro. Despista el bote al guardameta Unzue. Pero el Sevilla sigue con ganas. Buen tiro de Rafa Paz, despeja a córner Zubizarreta. 31 pasado. Falla Romario a centro de Stoichkov. Solo. Y en el 36 falla el Sevilla. Saca Zucker de córner, remata Martagón, Zubi y Moya fuera. Al borde del descanso, el 1-2. Robo de balón. Davor Zucker de cabeza a centro de Moya. Gabriel. Y el 1-2. Davor Zucker, su 24º tanto. No faltaba nada para el descanso. Y a los 5 minutos de reanudado el juego, ahí está José Luis Núñez, el empate a 2. Stoichkov, pegado el zurdazo al palo. Le cedió de cabeza Guillermo Amor. Falla Unzue. Es el 16º tanto. Ahora juega mejor el Barcelona. Ensaya el tiro Laudrup, lamiendo el palo. Falta que saca Pep Guardiola y despeja a córner Unzue. Jugada polémica a los 11 y 28. Cae Zucker. Amor y Ferrer le derriba. No sanciona penalti el colegiado asturiano Díaz Vega. Le empuja con claridad. Hay un forcejeo previo entre Zucker y Guillermo Amor. Y ahora el 3-2. Minuto 25. Romario amaga. Y bate a Unzue. Amor le pasa, pero el que crea es el brasileño en la frontal. Lo prometido era deuda. Aquí está su 30º gol en esta temporada. Fue sustituido 4 minutos después por Ronald Koeman. El 4-2 en el minuto 30. Mikael Laudrup. Gran jugada de Stoichkov con Amor. El centro del internacional búlgaro es mortal. Solo Laudrup, 5º tanto. Era el 4-2, 5º gol de Mikael Laudrup en la liga. Y ahora el 5-2 de José Mari Vaquero. Perfecto contragolpe. Viene el pase de Eusebio, la eleva salvando a Unzue desde fuera del área. También es su 5º tanto. Y después Djukic fallaba en Riazor. La fortuna llega a la ciudad condal. Koeman lanza las nubes y la alegría estalla en el Camp Nou. Los aficionados riojanos que acudieron al Tartiere apañaron una taquilla aceptable para el Oviedo. Los carballones estuvieron más pendientes de la renovación de Antic, que por fin llegó a un acuerdo con el club para seguir otro año, que del partido.
El dominio ovetense fue abrumador en los primeros compases, pero tuvieron que esperar a que el Logroñés se decidiese a abrir líneas para buscar una victoria imperiosamente necesaria. Y las ocasiones se sucedieron para los locales. Primero no llega con efectividad Sietes al centro de Jankovic. Más tarde Rivas ensaya el disparo desde lejos. En el ínterin, el Logroñés se acerca tímidamente a Rafa y Markovic remata con el punto de mira excesivamente alto. Suárez recibe un gran centro de Berto y realiza esta estupenda jugada personal. Falla no obstante en la definición, su disparo se va al palo, con Lopetegui ya vencido. Vean de nuevo la clara oportunidad del centrocampista del Real Oviedo. Tras librarse de Mandía, dispara al poste. Iban 27 minutos de juego. Responde el Logroñés, que en algunos momentos de esta primera parte supo ejercer una aceptable presión sobre la defensa del Oviedo. Eraña, a los 30 minutos, dispara de esta acrobática manera para enviar el balón a las nubes. Y ya cercano el 35 llega el gol del Real Oviedo. Jankovic envía sobre Carlos y el propio jugador croata aprovecha la dejada del delantero. Observen de nuevo la repetición de este gol, el primero de la tarde. Jankovic, que recibe la felicitación de su capitán. Hasta el final, tan solo este lejano disparo de Suárez rompió una extraña monotonía del juego de ambos equipos. La segunda parte comenzó con parecidas características: dominio del Oviedo y contraataques riojanos. El empate visitante llega a los 11 minutos. Poyatos sale en posición correcta, como comprobarán después. Rafa ataja con timidez y Salenko no falla. Poyatos se encuentra en esta oportunidad ya en fuera de juego, pero no interviene para nada en el lance, como van a poder comprobar en la repetición. Ahí está, donde queda Poyatos y el disparo de Salenko. Y esta tercera repetición demuestra la posición legal de Poyatos en el momento de la arrancada. El Oviedo, relajado y con su objetivo de superar al Sporting, según las noticias que llegaban de Pamplona cumplido, domina, pero inefectivamente. Primero es Sietes el que pone en apuros a Lopetegui. Y después, esta doble ocasión que van a ver enseguida de Carlos y de Cristóbal, que ocurría ya pasado el minuto 25. Ninguno de los dos acierta a culminar el buen servicio de carreras. Aimar se la juega y da entrada a Lewandowski. El Oviedo, que nunca ganó al Logroñés desde su retorno a primera, sucumbía a la tradición pese a sus esporádicos esfuerzos por evitarlo. Después de Carlos, será Pedro Alberto quien, con este disparo lejano, inquieta a Lopetegui. Y más tarde, Rivas y Jokanovic marran otra oportunidad relativamente clara. Y cuando iban 37 minutos llega el segundo gol riojano en una jugada calcada de la anterior. Balón perdido en la medular Carballona y Salenko, que gana por piernas a la defensa y al portero ovetenses. Era el 1-2. Minuto 37. Ahí le tienen de nuevo haciendo uso de su reconocida habilidad ante el gol. Hasta el final, solo este disparo alto de Jokanovic y la explosión de alegría de jugadores y seguidores del Club Deportivo Logroñés al compás de las novedades que llegaban del Calderón. Andújar puso orden y sosiego en el banquillo riojano. Y cuando el colegiado pitó el fin del choque, la alegría entre seguidores y jugadores rojiblancos se desbordó. Aimar, exultante, compareció en la sala de prensa el primero. Destacaba más que nada el orgullo de manejar un grupo de hombres, porque más allá de las carencias que tenemos, tuve la suerte de manejar, tengo la suerte, mejor dicho, de manejar un grupo de hombres y con una personalidad, con una dignidad y hablando mal y pronto con unos huevos que realmente da orgullo manejar un grupo así. Claro, en sus manifestaciones Carlos Aimar, que por cierto se va a quedar sin la mitad casi de esos hombres. Es lo que le pasa al sino de estos equipos, que al final de temporada pues tienen que perder a sus máximas figuras, entre ellos Salenko, Lopetegui, Turrino, Romero, etcétera, etcétera. Vamos al Vicente Calderón, donde hoy se han producido dos caos. El primer cao
el de Koseski, fractura del hueso malar, tendrá que ser intervenido mañana. El segundo, el del Rayo Vallecano, inesperado por cómo se estaba produciendo el juego y los marcadores en otros encuentros, pero fueron precisamente estos últimos los que pusieron nerviosos a los jugadores rayistas. Se lanzaron al ataque y ahí es donde el Atlético le cazó, al contragolpe. Se salvó el Atlético de Madrid, se condenó el Rayo Vallecano a jugar la promoción. Así fue como esos dos equipos llegaron a esa suerte tan dispar. Unos primeros instantes en los que intentó dominar el Atlético de Madrid, que se acerca por primera vez a la portería de Wilfred con este disparo de Caminero. Un Rayo Vallecano a quien los resultados que se producían en el Calderón y en el Carlos Tartiere favorecían para sus intereses hasta el tramo final del encuentro, en el que todo se le complicó. Eso le hizo jugar de manera conservadora, sin arriesgar demasiado. El Atlético seguía llevando la iniciativa del encuentro. Aquí vamos a ver una ocasión a la que no llega el mexicano Luis García. La mayoría de las ocasiones en la primera parte para el Atlético de Madrid. Un disparo de Manolo que detiene con pequeños problemas Wilfred. Avance de Tomás, perseguido por Calderón. Otra vez Manolo, envía a Koseski, que realiza muy bien el movimiento, pero su cabezazo muy flojo no supone ningún problema para el guardameta nigeriano del Rayo. En el palco muchas personalidades, Rocío Jurado, Ortega Cano y la hija de Rocío Jurado, Rocito, que veían cómo el Atlético de Madrid intentaba perforar la portería del equipo de José María Ruiz Mateos, que no estuvo en un palco plagado de personalidades. Sí su esposa, que aquí tiene un saludo afectuoso con Jesús Gil y Gil. La mejor ocasión del Rayo. Onésimo recorta muy bien, pero su disparo sale rozando el poste. Solozábal atento a las noticias de la radio. Ya en el segundo tiempo, la imagen de la lesión de Koseski. En el cabezazo choca con Miguel y tuvo que ser sustituido por Sabas, que había sido reclamado por el público. El último partido de Koseski esta temporada con el Atlético en el Calderón. No acaba con acierto su jugada el mexicano Luis García, pero quien lo intenta es Perry. Demasiado desviado y muy alto. Una jugada de estrategia en la que Montparlet realiza una clara falta a Kiko, como veremos en esta repetición. Esta pancarta demuestra que en el Calderón se quiere a Sabas y el jugador, ya sobre el terreno de juego, consigue forzar su primera situación de gol con este disparo. No sería la única, porque cuando el Rayo Vallecano ya estaba prácticamente en zona de promoción, estaba jugando a la desesperada porque el Logroñés vencía en el Carlos Tartiere, el Atlético de Madrid lo sorprende al contraataque. Es Kiko, en su quinto gol este año con los del Calderón. Los dos goles del Atlético vienen en jugadas similares, con un Rayo Vallecano jugando a la desesperada que descuidaba cualquier intención defensiva y un Atlético que volvía a sorprender. Y lo hacía Manolo, también con su quinto tanto en las filas rojiblancas. El definitivo 2-0 que salvaba al Atlético, con la consiguiente fiesta en el Calderón y hundía al Rayo Vallecano en la promoción. Una última oportunidad para Onésimo. Seriedad en el rostro de David Vidal, a quien su anterior equipo envió a esta zona de promoción. Onésimo intenta forzar en esta jugada que el árbitro pite penalti, pero no lo consigue. Y así concluye el último partido en el Vicente Calderón, con la alegría de los rojiblancos y la tristeza en el Rayo Vallecano. Bueno, yo diría, señores, se ha acabado la pesadilla, ¿no? Tenemos una segunda oportunidad para salvarnos. Pensamos lógicamente que el Toledo del Compostela, que le respetamos muchísimo, no tiene tanta entidad como el Atlético de Madrid, que es un equipo de primera división.
De todas formas, tenemos que trabajar y tenemos que intentar salvarnos en la promoción. Recordamos que el equipo al que deberá enfrentarse el Rayo Vallecano es el Compostela. Rayo Compostela, el primer partido 22 de mayo, los de vuelta el día 29 del mismo mes. Excepcional temporada la que ha cuajado el Zaragoza. Aparte de ganar la Copa del Rey, hoy ha terminado gracias a su victoria ante el Real Madrid, contundente 4-1, en la tercera plaza del campeonato. Y eso que fueron los blancos quienes adelantaron el marcador gracias a un penalti transformado por Michel. Terminó así la primera parte, pero en la segunda los maños arrasaron 4 tantos. Es la primera victoria en las últimas 10 temporadas ante el Real Madrid. La cita con la historia era a las 7 de la tarde y el Zaragoza acudió a la Romareda con la compañía de 40.000 espectadores para conquistar los encantos de la tercera posición en la tabla. La fiesta estaba preparada y contó además con la retirada del colegiado Pérez Sánchez. Pero el invitado principal, el Real Madrid, no supo seguir el ritmo que impuso el Zaragoza, un compás trepidante que reveló las carencias de un conjunto histórico con la onda perdida. El Madrid no supo estar a la altura de un equipo que lee el fútbol de carrerilla, que juega con los ojos cerrados y llega, si es preciso, hasta el fin del mundo en su lucha por conseguir el esférico. La tarea del Madrid consistió en desafinar el concierto aragonés y tardó 16 minutos en llegar al área de Cedrún. Fue butragueño y al final Franco se apoderó del esférico. Un partido de fútbol nada tiene que ver con el anterior. Claro está, si la estadística no se empeña en demostrar lo contrario. En la segunda ocasión en que el Madrid pisó el área, Pérez Sánchez castigó con penalti este derivo de Cáceres a Marcos. La repetición no ofrece dudas y el colegiado aplicó con justicia el reglamento. Michel se encargó de ejecutar la pena máxima y engañó a Cedrún. Era el 0-1. El Zaragoza no se encogió y, vitoreado por el público, reanudó el festival con esta triangulación que Franco no pudo resolver. El descanso no desanimó a nadie porque restaba todavía un mundo por delante. El Real Madrid intentó sentenciar el choque en los primeros segundos de la reanudación. Butragueño dribla a Cedrún y cae en el área ante Aguado. Unos pidieron penalti, otros córner y al final el colegiado señaló fuera de puerta. Les ofrecemos la jugada repetida para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. La inspiración madrileña duró minuto y medio. Un remate de Zamorano al lateral de la red devolvió a su equipo la imagen de un conjunto ramplón, agazapado en defensa a la espera de resolver con su calidad individual. Pero el Zaragoza puso las cosas en su sitio a los 4 minutos de esta segunda parte. Moisés, con su pierna izquierda, resolvió la jugada que significaba el empate a 1. Los cimientos de la Romareda temblaron con el gol de Moisés, que nivelaba la balanza. El único recurso del Madrid fue buscar la suerte a balón parado, pero Cedrún frenó el lanzamiento de Prosinecki. A los 23 minutos el Zaragoza le mostró a su rival el camino directo hacia la calle de la amargura. El trayecto lo indicó Aguado con esta vaselina al fondo de las mallas. El 2-1 no dejó un solo pañuelo en el bolsillo. Aguado eleva el esférico ante una legión de jugadores y lo encamina directamente a la red. 4 minutos después, el Zaragoza le hizo otro guiño al espectáculo en esta combinación entre Poyet y Najim, que Higuera se encarga de alojar lejos de Bullo. Era el 3-1. Por entonces, el Madrid ya hacía tiempo que había agotado sus pilas y Paquete Higuera rompió el juguete con este remate a la red. El 3-1 llevó el delirio a los graderíos, pero el público se terminó de romper las manos en el minuto 42. Fíjese en la jugada porque es una exhibición de juego al primer toque. El centro es de Esteban, la chilena de Higuera y el remate final de Gustavo Poyet. El Zaragoza cortejó el fútbol ofensivo y el romance lo rubricó Gustavo Poyet con el respetable totalmente entregado. El reloj ya había cumplido los 45 minutos reglamentados cuando Pérez Sánchez señaló con penalti esta caída de Marcos justo en la línea del área. Ustedes tienen la oportunidad de ver repetido el lance. ¿Fue o no penalti? El colegiado no lo dudó y Michel
se encaminó de nuevo hacia el punto fatídico, pero Cedrún sacó su mano a pasear y dejó el marcador en el 4-1 definitivo. Después de 11 años de abstinencia, el Madrid cayó con justicia en la Romareda y el Zaragoza logró la medalla de bronce en la clasificación. Un justo premio, sin duda alguna, a la extraordinaria temporada de los aragoneses, con el dulce sabor de esa guinda llamada Copa del Rey. El Lleida, derrotado en Santander, acompaña definitivamente a Osasuna en su descenso a segunda. Tan solo una temporada ha estado entre los grandes, como ya le sucedió en la del 50-51, aunque en esta ocasión ha escrito páginas memorables para su historia, entre ellas 2 victorias, una ante el Barça y la otra ante el Real Madrid. El Racing de Santander acaba en 8ª plaza y sin negativos. Ambiente festivo en el Sardinero, donde antes de iniciarse el encuentro se rindió homenaje a los jugadores del equipo de balonmano del Grupo Deportivo Teca, que flamantemente han conseguido el título de campeones de la Copa de Europa y de la Liga Española. El encuentro entre Racing y Lérida se presentaba como de homenaje por parte del equipo local a los aficionados que han efectuado un seguimiento fiel durante toda la temporada. Minuto 16 y el 1-0. Es Villabona sobre Rabchenko, gana en velocidad a la defensa y un gran gol del internacional ruso, batiendo de esta forma al meta Raúnik. Tendremos ocasión de ver la acción repetida porque este gol merece la pena. Ahí está el envío por alto de Rabchenko, superando al cancerbero del equipo ilerdense. Se ponían bien las cosas para el Racing y en consecuencia francamente mal para el Lérida, a quien no le valía otro resultado que la victoria en el Sardinero y aún así estar pendientes de lo que ocurriera en el Nuevo Zorrilla. Es Pablo quien en esta ocasión nuevamente pone a prueba al meta del Lérida. Y ahora la ocasión será para Villabona, pero su lanzamiento será desviado finalmente a córner. El Racing dominaba, el Lérida no creaba ni una sola ocasión de peligro y Rabchenko en el minuto 39 de la primera mitad iba a situar el 2-0. Se va bien de Herrera, posteriormente de Gonzalo y nuevamente bate a Raúnik. El Racing era dueño y señor de la situación y más daba la impresión que eran los santanderinos los que se jugaban realmente algo importante en este encuentro del Sardinero. El Lérida no había llegado todavía ni una sola vez a los dominios de Ceballos. La cara de Mané lo decía todo y en el minuto 43, en la primera ocasión que llegaron los visitantes, Herrera bate de esta forma al meta santanderino. Tenemos ocasión de ver nuevamente el golpe franco y el remate de Herrera adelantándose al despeje de Merino. Con resultado de 2-1 se iba a llegar al final de los primeros 45 minutos, no antes de que Rabchenko nuevamente, sin duda el mejor de los santanderinos junto al meta Ceballos, pusiera nuevamente a prueba a Raúnik. Brito Arceo señaló el final de los primeros 45 minutos con ese resultado que dejaba las espaldas en alto para el segundo tiempo. En la continuación el Lérida despertó. Matosas prácticamente a los 20 segundos puso a prueba a Ceballos y posteriormente Igeli hizo lo propio con Raúnik. El meta nuevamente tendría que sacar este otro disparo de Michel Pineda cuando tan siquiera habían transcurrido 7 minutos de este segundo periodo. A partir de ahí Mané e Irureta hicieron 2 cambios, concretamente Javier sustituyó a Parés y Mutiu lo hizo en lugar de Popov. Jaime, despeje de Ceballos, situación complicada para la meta racinguista con ese disparo finalmente de Rubio que despeja la defensa. El Lérida parecía que estaba decidido cuando menos a empatar el encuentro. El Racing seguía contragolpeando, pero le daba bastante terreno al conjunto catalán. En esta ocasión nuevamente Rubio ante Ceballos y aquí nuevamente Javier y el meta cántabro deteniendo de nuevo. Lo intentaban los hombres de Mané, pero no tenían fortuna. Y el Racing también de vez en cuando llegaba el susto hasta el área visitante, como en esta acción de Rabchenko. El disparo de Urbano se fue también ligeramente desviado y en esta acción Geli va a poner un magnífico balón para que Mutiu lo remate de cabeza ligeramente por encima del travesaño. La última ocasión sería para el Racing en esta galopada nuevamente, como no, de Rabchenko, que atajaría a Raúnik sin grandes complicaciones. Final de partido, las ilusiones del Lérida, que veía cómo retornaba a segunda división después de ese fugaz paso por la primera, el saludo de los 2 entrenadores Irureta y Mané, Mané que se despidió en el propio terreno de juego de sus jugadores, cari acontecidos como no es de esperar de otra forma, tras
ese mazazo que supone su retorno a la segunda división, y la otra cara de la moneda protagonizada por los racinguistas, obligados a dar la vuelta al estadio por un público fiel toda la temporada. En última instancia hemos sido octavos, y para un equipo recién ascendido creo que es, con todo el grado de inexperiencia que tenía el equipo al inicio de temporada, pues yo creo que es una situación como para estar contentos, pero insisto, no plenamente satisfechos. Creo sinceramente que el comienzo de temporada es el que ha marcado un poco el devenir de nuestro equipo, logrando adaptarse a la primera división, pero ya un poco tardíamente, y después la obligación de ganar pesa mucho. Hemos tenido además que enfrentarnos a equipos que se estaban jugando muchísimo en las últimas jornadas, como Osasuna, Valladolid, Barcelona, Coruña, y esto desde luego ha hecho que la dificultad sería mayor. Pues dentro del gran tono que ha ofrecido el Racing de Santander hay que destacar a uno de sus extranjeros, el ruso Radchenko, sin duda uno de los mejores en la liga en esta temporada. Otro también que ha destacado ha sido el extranjero de la Real Sociedad, Meo Codro. Hoy conseguía el gol del empate ante el Albacete en el Carlos Belmonte, un Albacete que ha merecido algo más por sus oportunidades. Pero miren la importancia que tiene Codro para la Real Sociedad. Hoy marcaba su gol número 23, el equipo ha hecho 39. El encuentro, aunque no servía para ninguno de los dos, era un partido intrascendente, el juego fue muy entretenido. Albacete y Real Sociedad tardaron casi media hora en sacudirse la indiferencia con la que habían afrontado el encuentro. Fue una jugada de falta de Albistegui a Alejandro, que lanzó Salazar y que Alberto rechazó con muchos apuros. Recuperado el balón por Alejandro, fue finalmente Salazar quien centró, pero Alberto detuvo la pelota. Alejandro fue de nuevo el servidor de un balón que Nilsson finalmente no llegó a rematar y que Cordero in extremis envió a la madera. Nilsson comenzó una jugada rápida, bien tejida, que él mismo entró a rematar después del lanzamiento de Salazar a Yeli y el centro de este sobre el moreno brasileño. Alejandro aprovechó la pasividad realista en esta jugada en la que cedió a Antonio y que el delantero remató con dureza. El propio Alejandro se encontró con el rechazo de Alberto, pero no pudo resolver ante la llegada al corte de Loren. La Real lanzó a puerta con cierto peligro por medio de Codro. Era la primera vez en 33 minutos. El Albacete volvió a ganar la línea de fondo de la Real en un avance de Yeli, cuyo centro se paseó por el marco realista y que alcanzó Salazar para con su centro permitir a Antonio un remate de cabeza que se perdió por poco. Codro se fue de Santi en posible falta y creó la primera ocasión de verdadero peligro para Balaguer. En la jugada de apertura del segundo tiempo, Cordero envió un buen balón a Antonio que el ariete remató demasiado alto. En el minuto 4, Yeli volvió a aparecer para convertirse en el hombre más resolutivo del Albacete. Su colada ante la Rañaga terminó con un remate al poste que fue el aviso de lo que llegaría pocos minutos después. Impecable su regate a Alberto y mala suerte en el disparo. Salazar y Antonio fueron los que prepararon la jugada que permitió a Yeli el espectacular remate de volea que fulminó la portería de Alberto, incapaz de intervenir en el lance. Un gol sorprendente que hacía justicia a la mayor producción de juego del Albacete cuando corría el minuto 9 de la segunda parte. A partir de ahí, Balaguer empezó a sufrir los primeros agobios del partido. Codro, con su imponente estatura, fue el principal creador de inquietud en el área manchega. Yeli, Antonio y finalmente Salazar fueron los creadores de esta nueva jugada sobre el barco realista. El disparo de Salazar lo vio bien Alberto, pero su dureza le creó problemas. Y en el minuto 31 se produjo la dudosa jugada en la que, según Esquinas Torres, Sotero empujó a Codro. Las imágenes no acaban de aclarar el lance, pero el penalti fue pitado sin dudar por el árbitro madrileño. Codro transformó la máxima pena que dio el empate inmerecido a los de San Sebastián.
Finalmente Dos Santos, sustituto de Alejandro, tuvo la victoria en sus botas, pero Alberto fue más rápido y resolvió a su favor la jugada. Despedidos con fuertes aplausos, Albacete y Real Sociedad terminaron el campeonato con la discreción que en él les ha caracterizado. Y con uno de los mejores goles que se ha marcado en la jornada y tal vez en la temporada, el de Yeli. ¡Qué sensacional tanto! Ya tiene el Albacete, se despejó la incógnita, nuevo entrenador para la próxima temporada, el hombre que dirigió a la selección nacional en Italia, Luis Suárez. Buscamos ahora el encuentro del Sadar. Osasuna, ya descendido, se despidió con una victoria ante un desmotivado Sporting de Gijón. Si en la primera parte no hubo goles, pero sí muchas oportunidades, en la segunda, en tan solo 10 minutos, Osasuna logró sus 3 tantos. La despedida del Club Atlético Osasuna sirvió al menos para devolverles en parte a los asturianos la goleada 7-1 de la primera vuelta. El Sporting puso poca voluntad y los pamploneses remataron a puerta más que en toda la liga. Ante el relajo gijonés, el mediocampo navarro se adueñó del ritmo del partido y Ciober dio muestras de su evidente clase. Primero sirvió para el remate de cabeza de Palacios, luego, apoyándose en Merino, permite el que su compatriota Urban intente el gol. A la media hora lanza esta falta Pascual y Urban cabecea alto. 10 minutos después hace jugada por la banda Ciober, cede atrás a Pascual que remata a la red, pero por fuera. Y el primer disparo a la portería que defendía a Javier López Vallejo debutaba en el Sadar, este de Castaño, que casi sorprende al internacional juvenil. Los 3 goles vienen tras el descanso. Un contraataque después de que una pelota lanzada por Castaño se pasease por la meta de Osasuna permite a Ciober hacer este control, dejar caído a Raúl y cruzar la pelota a las mallas. Ciober evita el fuera de juego de Sánchez Jara. Era su 10º gol. 46 minutos. 3 después, el 2-0. Calcado, con pared entre Sánchez Jara y Ciober. Arturo no frena a Sánchez Jara y de un zurdazo por el ángulo corto bate a Blanedo. El portero gijonés da la sensación que pensaba en el centro más que en el chut. ...53 minutos de esquina Ciober en corto con Sánchez Jara, que va a colocar al segundo palo para que Txomin Larrainzar entre como un rayo. ¡Qué precioso cabezazo! 3-0 y paren ustedes de contar. A falta de 15 minutos, Miner centra y el despeje de Bustingorri da casualmente en las piernas de Juan L. y obliga a la estirada de Javier López Vallejo. No entró por un pelo. La tarde tuvo un nombre, Ciober. Ahí está uno de esos centros que Palacios remata de cabeza fuera. Como algo reseñable para los de García Remón, este tiro con desgana de Juan L. Y el colegiado murciano, Alonso Gómez López, señala el final en estos momentos. El Valladolid aseguraba la promoción con el empate. Y como al Celta también le iba bien la igualada, pues no es de extrañar que se haya dado ese marcador al final. Empate sin goles. Los que no se han debido de conformar, por lo menos con el juego que han desplegado ambos equipos, son los espectadores que han acudido al nuevo estadio de Zorrilla. El partido ha sido muy aburrido. Las últimas jornadas de Liga están llenas de partidos repletos de emoción, como nos deparó la noche de ayer, pero también de encuentros con el resultado conocido de antemano, como ha sucedido hoy en Valladolid. El empate le valía al equipo local para salvar el descenso directo y seguir esperando durante 15 días hasta que termine la promoción para conocer si el año que viene seguirá jugando en primera. Ese mismo empate le valía al Celta para asegurarse eludir la promoción, en una temporada que los vigueses recordarán por su subcampeonato de Copa. Y como no podía ser de otra forma, el reparto de puntos llegó en un partido en el que desde el pitido inicial ambos equipos demostraron bien a las claras a lo que iban a jugar. El único disparo a puerta de todo el encuentro llegó a los 6 minutos, en un lanzamiento de falta de Naidoski que salió desviado. Fue la única vez en los 90 minutos que alguien se atrevió a lanzar a portería, quizás porque al jugador macedonio no le quedaba otro remedio. Por si se producía algún despiste, todos los jugadores se cuidaron muy mucho de evitar contactos dentro del área, no fuese que Merino González se equivocara y señalase penalti. Así, Gil no pone mucho empeño en esta jugada en llegar al centro de Vicente
ante la proximidad de Cuaresma. Vemos repetida la acción. Cuando las circunstancias del partido llevaban el balón hacia terrenos cercanos al área contraria, siempre había alguien que no atinaba en el centro. Y el público lo tenía claro. Y en efecto, este partido se empató, porque en los numerosos pases al hueco no había coordinación en los desmarques. De alguna manera hay que denominarlo. Merino, con absoluta puntualidad, no quiso añadir ni un solo segundo en cada periodo. Esta vez sí que se jugaron 90 escrupulosos minutos. En el segundo tiempo, el Valladolid lanzó el único saque de esquina de todo el partido, aunque no había nadie dispuesto a inquietar a Cañizares en su salida. El público tardó más de una hora en cantar el típico estribillo de estos partidos, que se besen. Y el respetable se entretuvo en corear con Uis los escasísimos lanzamientos que llevaban alguna vez a alguna de las porterías. El espectáculo era tan desesperante que aburría hasta el propio Merino González. Y eso, si es que se puede calificar como espectáculo, a lanzamientos como el de Chelis, el más peligroso de todo el segundo tiempo. Así que lo mejor era aprovechar el tiempo para otras cosas y marcharse a casa, unos el Celta para esperar la próxima campaña y otros el Valladolid para preparar los dos encuentros de promoción ante el Toledo. Entonces la cosa sí que irá en serio. Como en serio se lo tomó una espectadora que se coló en la sala de prensa e increpó a Chechu Rojo. Bueno, pero señora, si usted no es periodista, haga el favor de... Oiga, haga el favor, señoritas, por respeto. Venga, ha terminado. Pues dígalos. Vale, dígaselo a su marido luego en casa. Usted se está riendo de mí, pero se ha reído de todos los espectadores, ustedes y los otros, porque no han jugado. Han salido a hacer teatro y han hecho un teatro malísimo. Tanto a Valladolid como a nosotros nos valía el empate y no había que arriesgar en ningún momento. Ni el Valladolid se ha creído oportuno arriesgar, ni nosotros lo más mínimo, porque no hay que olvidar que nos estamos jugando mucho, ¿no? Y muchas veces el tratar a lo mejor de irte hacia arriba pues te puede traer consecuencias nefastas. Bueno, ha sido un partido aburrido. Lamentable, yo no diría eso. Cada equipo sabía lo que tenía que conseguir, su objetivo, que era el punto. Entonces, nadie ha arriesgado en absoluto para tener la posibilidad de poder perder, ¿no? Entonces, pienso que lo normal en estos casos es que cada uno aproveche las oportunidades que tengan, que no ha habido ninguna. Pero al menos en defensa no hemos tenido ningún problema. Que sucedió ayer en Riazor. ¡Ay, el Deportivo! ¡Qué ambiente! Jamás se había vivido un ambiente en La Coruña previo a un encuentro. El Deportivo se preparaba para la gran celebración, para entrar en la historia. Pero no fue así. El Valencia fue un duro enemigo, sobre todo en la primera parte cuando creó peligro. Y al final, durante todo el encuentro, pasó lo que había avisado Arsenio, que los nervios y la impaciencia contagiaron a sus propios jugadores. Pero así con todo, tuvo su momento, su gran oportunidad, el minuto 89, el minuto que era de la gloria y que al final se convirtió en el de la tragedia. A veces quiero que nunca se acabe la noche, seguir la música hasta el horizonte. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Volver atrás el instante final de una liga era el más firme deseo del deportivismo, para reciclar la ilusión colectiva de todo un pueblo al que, como en la copla, se le acababa el verano futbolístico y el otoño duraba lo que tardaba en llegar el invierno. Porque helado se le quedó el corazón y congelada el alma
cuando en el último recodo del largo y tortuoso camino hacia el éxito, la fortuna le negaba la gloria de un cielo que llegó a tocar con los dedos. La verdad que tuve poca fortuna, ¿no?, en esta jugada, porque podía ser un héroe. Bueno, ahora pasamos a otro lado, ¿no? Pero otra cosa no puede ser la villanía para uno de los héroes deportivistas, que junto a otros compañeros, aún sin culminarla, realizaron la mayor gesta en la historia del club coruñés. El problema es que el paso del tiempo en la memoria solo deja cifras y no sensaciones. Y eso precisamente es lo que en este momento le queda al deportivismo. La emoción del humilde que se ha ganado a pulso el situarse entre la más enraizada aristocracia futbolística. Sin embargo, la grandeza del fútbol deja a veces tras de sí estas miserias, y un deportivo que había llenado a los suyos de felicidad por lo pasado y de ilusión por lo futuro, le haya quedado en lo presente un ácido sabor. Hoy hemos visto lo amargo que es el fútbol, nos ha tocado hoy ver la cara triste del fútbol y no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero el balón seguirá girando y los deportivistas continuarán rompiendo los fundamentos de la lógica futbolística y haciendo posible que todo un pueblo esté entregado a la causa. Y es que el Deportivo le ha dado más orgullo a una ciudad ya de por sí orgullosa de ser la que es. En ella la ciudadanía lleva en sus genes el desmesurado afán de ser siempre primeros. Eso incluso en medio del abatimiento de lo que pudo haber sido y no fue. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. Los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños que tenían una ilusión tan tremenda y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a las gentes. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Muchas gracias. Hasta la próxima y que Dios reparta suerte. El atribulado Zorro de Arteixo remitía a todos a una nueva oportunidad, Dios mediante apoteosis final, para revivir otra épica proeza emanada de una desigual pelea con sus todopoderosos competidores por el título. En esta había ganado muchas batallas, pero perdido la guerra. Abatidos pero no batidos, su guardameta liaño no podía saborear el histórico récord del menor número de goles encajados en esta competición. Era el desencanto individual en la desazón colectiva. No lo puedo saborear porque la decepción es muy grande. Lo hemos tenido al alcance de la mano, a falta de 40 segundos, bueno, pues hemos tocado prácticamente la gloria y bueno, pues por estas cosas que tiene el fútbol se nos ha escapado. Habían aguantado el peso de la púrpura hasta las últimas consecuencias de una lucha de los medios contra la imaginación, del dinero contra la fe, del poder establecido contra los inconformistas, que no se rinden ante quien les ha arrebatado la mayor de las alegrías. Es un momento delicado, es un momento que los jugadores tienen que reponerse de un esfuerzo físico y psíquico enorme de toda la temporada, pero es un gran equipo, ¿no? Y lo van a seguir demostrando en todos los momentos y poniendo las cosas difíciles al Fútbol Club Barcelona, al Real Madrid, a cualquier otro. Yo creo que tenemos equipo para estar arriba. Tenemos en este momento que felicitar especialmente al Fútbol Club Barcelona porque ha sido un dignísimo campeón de la Liga Española, igual que lo podríamos haber sido nosotros. Aunque el Barça era triunfante en pleno corazón de La Coruña, en la emblemática Fuente de Cuatro Caminos, que en otras oportunidades enfrió ardores de victoria, sirvió en esta ocasión para que las ingentes filas de este neodeportivismo ahogase penas y despejase sus mentes de la tensión tanto tiempo acumulada. Si Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor, ayer su más tangible representación futbolística cortó de raíz los brotes deportivistas de este mayo gallego, dejando más espinas que rosas. Apagó el momento más soñado de sus fieles y sembró la desolación en el amor a unos colores. Pero si un elemento tan imprescindible para el cuerpo como el agua algo tiene cuando la bendicen, bendito sea el fútbol porque empapa de vibraciones el espíritu. Algo había que festejar y entrañablemente hermanados, los deportivistas celebraron el llamado fracaso de ser segundos, subcampeones de una liga que dejó a la Galicia futbolística esperando a que el destino recapacitase. Después de mandar con largueza, en el fútbol español ya no manda el Superdeport, mandan los de siempre. Por aquí no cabe otra exclamación. Manda carallo. Y no soy ni mañana ni ayer, promesas rotas una y otra vez, oscuro como tu olvido, absurdo como un dolor. ¿Cuál ha sido el error? ¿Cuál
Coruña llora su oportunidad perdida, pero con esa afición, con la demostración que hicieron ayer una vez acabado el encuentro, miles y miles de seguidores deportivistas, no lo duden, señor Lendoiro, el equipo del Deportivo, aficionados, este conjunto será de nuevo el año que viene alternativa de los grandes en la Liga. Y terminamos nuestro repaso en San Mamés. John Heynckes se despidió del Athletic de Bilbao y de su público colocando al Athletic en Europa. Un partido muy entretenido frente al Tenerife, con diversas incidencias, sobre todo en el marcador, con 5 goles. El Tenerife llegó a empatar a 2. Hubo de todo, pero fundamentalmente dos conjuntos lanzados en busca del gol. Enredado en la jornada apoteósica del sábado, el encuentro Athletic Tenerife quedó de telonero para el aficionado en general, pero fue un buen espectáculo para el público de San Mamés, que aupó a su equipo en pos de la UEFA. El Athletic marcó muy pronto su primer gol, jugada de Ziganda, que logró zafarse de Aguilera con un primer centro fallido y una segunda oportunidad para elevar sobre Valverde, que solo batió la meta del Tenerife. Era en el minuto 3 de partido. Ziganda se quedó en fuera de juego y desde esa posición sirvió a Valverde, que marcó sin problemas. Solo Paqui advirtió la circunstancia y fue el único que protestó la inhibición de Fernández Marín. Redondo estuvo a punto de lesionar de gravedad a Guerrero en una injustificable entrada al tobillo que obligó al internacional vasco a retirarse durante unos minutos. Un cambio de juego muy bueno de Larrazábal a Escurza y el centro de este hacia Ziganda a punto estuvo de concretarse en gol. El Tenerife se acercó por primera vez a Valencia en una incursión de Aguilera con un tiro muy duro que rozó la red por fuera. Valverde se mostró incisivo como siempre y tuvo su recompensa en goles. Aquí culminó con peligro una penetración de Urrutia. Y en el minuto 21 el segundo gol del Athletic, y el más polémico por el arranque en fuera de juego de Valverde, posicional en todo caso, al acompañar a Ziganda en la jugada que finalmente convirtió en gol el menudo delantero. Es clara la posición irregular de Valverde, que no advirtió o no consideró ilegal el linier de Fernández Marín. Derticia probó fortuna desde muy lejos y lanzó bien, pero fuera. El Tenerife, con el 2-0 en contra, despertó y pisó decidido el área de Valencia. Aguilera puso un balón perfecto a Felipe, que el internacional colocó excesivamente desviado del marco. El Athletic diseñó una preciosa jugada entre Guerrero, Valverde y Ziganda, que solo la colocación de Paqui evitó que rematara Escurza. El propio Paqui se atrevió con el marco bilbaíno, pero Valencia detuvo sin problemas. Y poco antes del descanso también Redondo lo intentó desde lejos con buen toque y colocación, pero sin alcanzar el objetivo. A poco de comenzar el segundo tiempo, Andrinúa sustituyó a Lacabe cuando el Tenerife echó el resto en unos 45 minutos en los que pudo llevarse la victoria. En el minuto 13, La Torre porfió con la defensa y desde el fondo cedió a César Gómez, que batió a Valencia sin remisión. Meritoria jugada del argentino, que tuvo una actuación relevante en San Mamés. Llegaba con facilidad el Tenerife al área de Valencia. Aguilera, a pase de La Torre, puso en peligro la corta victoria del Athletic. Eso sucedió poco después, en el minuto 18, cuando Aguilera volvió a colarse por su banda y al segundo intento obligó a Urrutia a cometer un error que finalmente aprovechó Derticia para lograr el empate a 2, pese a la buena intervención de Valencia. Pero sin tiempo para respirar, el Athletic volvió a la carga y en una jugada con centro largo de Mendiguren, Paqui entró por detrás con la rodilla Valverde, que cayó, y Fernández Marín señaló el punto de penalti. Parece clara la acción punible de Paqui pese a las protestas tinerfeñas. Guerrero no acertó a batir a Manolo, que paró bien, pero el barullo posterior sacó partido el cazagoles Ziganda, que consiguió el tanto de la victoria bilbaína. Pudo ampliar el marcador el Athletic al culminar un despliegue rápido de Urrutia, Guerrero y Vales.
Y por último, Conte, sustituto de Paqui, reclamó penalti por agarrón de Ciganda en una falta sacada por Chano. Finalmente se desató la alegría en San Mamés por la clasificación del Athletic para la Copa de la UEFA después de 5 años de estar ausente de Europa. Esta es la clasificación final de este campeonato de Liga. Primero el Barcelona con 56 puntos, segundo el Deportivo de La Coruña también con 56, tercero el Zaragoza 46, cuarto Real Madrid 45, Athletic de Bilbao 43, Sevilla 42, Valencia 40, Racing de Santander 38, noveno lugar para el Oviedo con 37 puntos, en la mitad de la tabla el Tenerife con 36, un décimo lugar para la Real Sociedad también con 36, le sigue el Atlético de Madrid, Albacete y Sporting de Gijón con 35, Celta y Logroñés 33, promocionan Rayo Vallecano 31 puntos, Valladolid 30, descienden a segunda división, Lleida con 27 y Osasuna con 26. Y estos han sido los resultados en segunda división: Palamos 2, Athletic de Bilbao B 1, Barcelona B 0, Toledo 1, Badajoz 2, Marbella 0, Murcia 3, Mallorca 4, Castellón 1, Compostela 2, Cádiz 0, Villarreal 1, Leganés 2, Hércules 0, Real Madrid B 2, Mérida 1, Betis 2, Español 1 y Eibar 3, Burgos 0. Comenzamos el repaso a la segunda división con un partido que será de primera la próxima temporada. Betis Español, 50.000 espectadores en el Benito Villamarín y recibimiento de primera para ambos equipos. Pese a la expulsión de Olíes al borde del descanso, el Betis logró doblegar al final al Español en un encuentro que fue toda una fiesta para ambos conjuntos. Se adelantó el Español a los 15 minutos al transformar Fonseca este penalti. Ya en la segunda parte y en los últimos instantes llegaron los goles del Betis. El del empate, obra de Aquino, que se ha convertido en el máximo goleador de segunda este año con 26 tantos. Y el segundo y último gol del partido de Roberto Ríos, a 3 minutos de la conclusión. Al final, alegría general e invasión de césped por parte del público que se dio cita en el Villamarín. El Toledo sigue soñando. La victoria de hoy ante el Barcelona por 1-0 le ha colocado en la promoción por primera vez en su historia. El Toledo salió resuelto a buscarle el triunfo desde el comienzo, aunque el Barcelona B tuvo algunas oportunidades como esta jugada que había comenzado Jordi Cruyff. Pero fue en el minuto 10 de la segunda parte cuando el Toledo confirmó su triunfo. El tanto marcado por Pardina. Vemos la acción repetida del único gol del encuentro. Al final, los jugadores del Toledo festejan con su público el triunfo de hoy. Suerte dispara en Castalia, victoria del Compostela por 2-1, un resultado que manda al Castellón a segunda B, mientras los gallegos, que ya lo habían conseguido en la jornada anterior, confirman su tercer puesto y la lucha por la promoción a primera. Muy pronto se adelantó el Compostela por medio del gol conseguido por Ogen, pero en la segunda parte Mateu empató para el Castellón. Una mínima esperanza para los seguidores de Castalia, ya que el Compostela logró el 2-1 por medio de Lucas. Trepidante partido en la Condomina ante 14.000 espectadores. Fue superior el Mallorca, que se impuso por 4-3. El Murcia desciende a segunda B, mientras la victoria no le sirvió a los insulares, que permanecen un año más en segunda. Stosic marcó los 2 primeros tantos para el Mallorca y después empató el Murcia, primero Rosagro y a continuación Corbalán, el que consigue en esta jugada el empate a 2. Vemos a continuación los mejores momentos de juego del Murcia. Este remate de Rosagro fue anulado, no se concedió validez al gol. Pero al final